Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy miércoles 6 de diciembre. No vamos a hacer introducción, nada, vamos al grano, porque finalmente tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Richard Concepción Carhuancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional y ya una persona conocida por muchos ciudadanos de nuestro país. Doctor Concepción Carhuancho, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Cristian, y en verdad un placer y un honor estar en tu programa. No, el gusto es todo nuestro, doctor, que esté por acá. Aclarando primero, como dicen, las generales de ley, porque a veces uno confunde, ¿no? El doctor Concepción Carhuancho, el doctor Carhuancho, el doctor Concepción, su nombre es Richard, sus apellidos Concepción Carhuancho. Así es, mi apellido paterno es Concepción, mi apellido materno es Carhuancho. Correcto. Doctor, ¿por qué a usted le parece que finalmente se cumplían los requisitos para declarar la prisión preventiva? Hay ahora una serie de personas que cuestionan este tema, y no en este caso específico, sino de antaño, que la prisión preventiva no se ha vuelto esa medida excepcional, residual, cuando no se pueden tomar otras, sino que se vuelve cada vez algo más común. ¿Qué responde a eso? Y ante todo, con cosas fácticas, es decir, ¿cuáles son esos requisitos que se cumplieron desde su punto de vista? Muy bien, yo no voy a hablar, es más, no puedo hablar sobre los casos particulares. Correcto. Que yo he visto. Usted me corrige finalmente cuando las cosas que no pueda contestar. Sí, no, lamentablemente no puedo contestar específicamente sobre casos puntuales, porque aún estoy conociendo esos casos. Okay. Están bajo la competencia del despacho en el cual yo estoy a cargo. Ok, pero digamos, ¿le podría preguntar acaso por los fundamentos que sostuvo el día de la audiencia que fue pública? ¿O no los podría repetir en programas como este, por más que estén ahí los audios para verlo? Sí, por más que estén ahí, porque yo considero que una vez que el juez ya emitió la decisión, es como si la decisión ya adquiriera vida propia. Y además hay que tener en cuenta que esa decisión ya ha sido apelada y seguramente va a ser revisada por una instancia superior. A ver, eso le quería preguntar. Todos manifestaron que finalmente no estaban de acuerdo con la decisión. ¿Eso automáticamente debemos deducir que se va a presentar una apelación ya formal? ¿Se ha presentado en el caso de los 5 imputados? Todavía no lo he revisado porque creo que están en los tiempos todavía. Ok. Entonces, eso una vez que ocurra, ya el juzgado calificará lo que corresponda. Pero por lo pronto no puedo responder de manera específica sobre casos puntuales. Pucha, pero me deja en una situación complicada, doctor, porque, digamos, esta modalidad ha cambiado. He visto que hay algunas columnas que Aldo Mariate, por ejemplo, ha cuestionado, digamos, ¿cuál es la necesidad? Y usted también me contaba justamente fuera de cámaras que de alguna manera ha sido en esta situación una situación excepcional, pero que luego obviamente volverá a tener ese perfil bajo que ya se le conocía. ¿Por qué un poquito esta situación? ¿Por qué la necesidad de haber salido en medios de comunicación en estos últimos días, justamente a raíz de la medida que se tomó el domingo, el lunes? Bueno, es cierto, ¿no? Todo magistrado, en principio, administra justicia. Una vez que emite la decisión, prácticamente la decisión puede ser apelada por las partes, pero por lo general, digamos, todo magistrado debe mantener un perfil bajo respecto de los casos que tiene a su cargo. Okay. Y en general, ¿no? Debe mantener un perfil bajo. Pero a usted, por ejemplo, ¿le acomoda, le gusta esta posibilidad que a través del nuevo código, digamos, las audiencias sean públicas, digamos, estén televisadas, en el sentido de transmitir? O sea, finalmente muchos dicen show mediático por aquí que por allá, pero desde el otro punto de vista de ser completamente transparente, porque usted finalmente demora un tiempo, pero hace el análisis de acuerdo a las pruebas que le presenta la Fiscalía, de acuerdo a las pruebas, meritúa, ¿no? Como se dice en el argot jurídico, y finalmente toma su decisión. ¿Cree que eso es bueno para la transparencia de las decisiones judiciales? Definitivamente, una de las reformas procesales que se ha venido aplicando en el Perú es precisamente la reforma en materia penal, y en donde ya está vigente en el Perú. Empezó en un distrito judicial y luego se fue ampliando y extendiendo a otros distritos judiciales. Me refiero al nuevo Código Procesal Penal, que establece un sistema procesal acusatorio en donde la idea es resolver los casos en audiencia pública. Esa es la lógica que impregna el nuevo sistema. ¿Qué ocurre? Las partes van ante el juez, presentan su pedido. Imaginemos un pedido de prisión preventiva o un pedido de impedimento de salida, o un pedido de un abogado defensor de una tutela de derechos o de una excepción de improcedencia de acción. ¿La plantean ante quién? Ante el juez. Y el juez de inmediato recepciona el pedido y acto seguido convoca una audiencia. A la audiencia cita a las dos partes, Fiscalía por lo general y defensa técnica del investigado, y en esa audiencia se escucha a las dos partes. Luego de escucharlas, el juez
toma la decisión que corresponda. La lógica de este nuevo código es dotarle de transparencia a las decisiones judiciales. Un poco que las decisiones judiciales no se tomen a puerta cerrada y entre gallos y medianoches. Y para que la ciudadanía en general tome conocimiento o pueda advertir de que se está aplicando un mecanismo de transparencia en la adopción de decisiones judiciales. Correcto. Y pueda sacar también un balance, ¿no? Pueda un poco hacer un pronóstico. Esto puede salir así o en otro sentido, en función a lo que se discuta, claro. Correcto, y que después la gente también pueda finalmente, bueno, a mí me pareció que estaba bien sustentado, a mí no, etcétera, etcétera. Yo sé que usted no me puede hablar justamente por casos específicos, pero voy a apelar un poco al juego de las generalidades, porque, a ver, le pregunto como un neófito del derecho, ¿cuáles son los requisitos para que se dé una figura de prisión preventiva? Bueno, los requisitos en general son 3, pero a partir de una casación de Moquegua, que es la que está vigente en el nuevo código, con el nuevo Código Procesal Penal, son 5 temas los que se debe discutir en una prisión preventiva. Ok. El primer presupuesto, la apariencia del buen derecho. Esto es que existan fundados y graves elementos de convicción sobre la existencia del delito y su vinculación con el imputado. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende? Porque la idea es que la gente entienda. Es establecer con un alto grado de probabilidad que la persona respecto de quien se está pidiendo la prisión preventiva estaría vinculado al delito que se le está imputando. Ok. Lo segundo... No es un adelanto bajo esa premisa, digamos un adelanto de opinión, teniendo que, claro, hay elementos convincentes de que dicen que esta persona podría ser culpable. Podría ser. Esa es la lógica de la medida cautelar. Todavía no se maneja una lógica de certeza. Okay. No puedo yo afirmar con certeza la ocurrencia del hecho y de la vinculación del imputado con el hecho delictivo. Ok, podría ser culpable. Podría. Okay, esa es digamos, la lógica que se maneja en una medida cautelar. El segundo presupuesto, la prognosis de la pena. Prognosis de la pena que no se establece en términos generales, sino en términos concretos. Que sea bajo un pronóstico de pena, como un pronóstico, como si fuera a dictar sentencia, de que la pena superaría los 4 años de pena privativa de libertad. Ok. El tercer presupuesto, que es el presupuesto polémico, es el tema del peligro procesal. Y aquí se evalúa el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Ok. Peligro de fuga, y hay varios criterios. Ahí se evalúa, por ejemplo, el arraigo, pero no es el único, sino también se evalúan otros criterios como el tema de la gravedad de la pena, la pertenencia de un imputado a una organización criminal, la magnitud del daño causado y entre otras circunstancias que pueda arrojar datos sobre el hecho de que el imputado pueda darse a la fuga. Y también se evalúa el peligro de obstaculización, esto es que el imputado pueda influir en los testigos o pueda alterar las pruebas. Ok. Y el cuarto tema es una lógica de proporcionalidad. ¿Es necesaria la prisión preventiva en el caso concreto? ¿O existen otras medidas alternativas menos gravosas que cumplen la misma finalidad? Se hace un balanceo, como se dice. Si el juez advierte de que existe una medida alternativa menos gravosa, que cumple la misma finalidad, tiene que aplicar la otra. Eso justamente por eso se dice que la prisión preventiva debería ser residual, o sea, debería ser la última. Justamente, este es también otro filtro que te permite todavía determinar si en un determinado caso concreto tienes otras medidas alternativas. Ok. Y sobre esto quiero hacer un pequeño... ¿cuáles son las otras medidas alternativas? Y acá viene un tema que seguramente en los próximos tiempos se tiene que ir implementando. El tema de los grilletes. Los grilletes. Yo creo que los grilletes no pueden ser para determinados casos, sino tiene que ser de uso masivo para cualquier caso. Ok. Obviamente que esto va a implicar un costo económico. O sea, digamos, no debería ser una ventaja para aquel que puede solventar un grillete electrónico. No debería discriminar respecto de quién tiene dinero. Yo creo que no. Okay. Yo creo que no. Pero sí debería discriminar respecto al tipo de delito en el cual se está involucrado. Exacto. ¿Cuáles, por ejemplo, sí deberían y cuáles no? Yo entiendo de que el grillete electrónico en principio podría ser utilizado para cualquier tipo de delito. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la razón? Porque le va a permitir al juez determinar, este ciudadano, existe la posibilidad que pueda eludir la acción de la justicia. Pero ¿qué pasa si lo sujeto con un grillete electrónico? Entiendo que va a garantizarse su presencia o no. Si el juez determina que con el grillete basta, creo que sería una medida alternativa. Ok, pero déjeme plantearle entonces una pregunta, porque
Yo no sé, usted no fue el juez que decidió la prisión preventiva para el señor Manuel Burga, es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pero se le dio la prisión preventiva. Cuando finalmente sale del Perú y llega a los Estados Unidos, se supone donde tienen más información y en verdad donde tienen las pruebas finalmente para acusarlo, como parece que va a ser el caso por lo que se ha informado, le ponen una caución y le ponen un grillete electrónico. ¿En qué cambió la situación respecto de lo de Perú? O sea, o es que finalmente ellos tienen más capacidad en su policía, ellos tienen más credibilidad respecto de que esta persona no se va a fugar. ¿Qué cambia para que en un país le den prisión preventiva y en otra no? Yo creo que un mecanismo para poder optar en lugar de la prisión preventiva es el uso masivo de los grilletes electrónicos. Pero también hay que ver nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué otro mecanismo alternativo tiene un juez cuando detecta cierto peligro de fuga en un determinado investigado? Tiene la otra medida que podría aplicar, el arresto domiciliario. Sí. Pero esto funciona en determinados casos. Porque usted Por se lo ha dado en ejemplo, un caso particular, por un tema de enfermedad. En general, por un tema de edad, de enfermedad grave, o un tema de gravidez también. O sea, cuando una imputada está en estado de gravidez. Ok. O sea, en estos supuestos podría el juez aplicar un arresto domiciliario. Ok, pero ante la figura de la posibilidad de la fuga, ¿no hay un ánimo ahí cuando le dan a uno el pasaporte o para usted no es suficiente? ¿Por qué no es suficiente y por qué no esté el arraigo comprobado cuando a alguien le entregan el pasaporte? No voy a hablar sobre un caso particular. No estoy hablando de un caso, estoy hablando de un caso general. En general, simplemente habría que ver cada caso concreto. Lo único que me interesa resaltar es que cuando se evalúa el tema del peligro de fuga o del peligro de obstaculización, no solamente entra a discutirse un determinado tema, como el tema del arraigo, como el tema de los pasaportes, sino entran a discutirse varios temas al mismo tiempo. Lo mencionaba hace un momento, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el tema de la vinculación o el tema de la pertenencia a una organización criminal, ese es otro dato también que se tiene en cuenta. Sí. ¿No? Y así como eso también se puede evaluar el peligro de obstaculización. Ok, ahora la pregunta es ¿por qué 18 meses? Lo pide la Fiscalía, pero en otras ocasiones usted tiene la potestad de decir menos tiempo o finalmente no dar. Bueno, yo no voy a responder porque entiendo que la pregunta va dirigida hacia lo que Escucha, resolví pero me tienen en últimamente. una situación, pero tengo que pensar a ver cómo pregunto sin tocar temas específicos. Sí, pero es que yo en verdad, yo quisiera evitar pronunciarme sobre temas que ya, sobre el cual bueno, ya pero hay una decisión, como juez, ¿no? Que trabaja justamente en constante, porque usted está en el juez penal, con el Ministerio Público, ayúdeme un poquito a entender por qué finalmente un fiscal decide pedir 18 meses o no. En general, el fiscal puede pedir 36 meses. Es lo máximo. Eso es, por ejemplo, el plazo máximo que se puede pedir en un caso de criminalidad organizada es 36 meses. Sí. Pero el fiscal no solamente lo tiene que pedir, tiene que sustentarlo. Ok. Y tiene que sustentar las razones por las cuales da 36. Y el juez evalúa este dato y determinando cada caso concreto puede darle la razón. Ok. O puede aplicar un plazo inferior a ese. Ok, pero déjeme darle algunos datos sin que sean casos particulares que usted ve, ¿ok? Le voy a dar, por ejemplo, nombres de gobernadores regionales, César Álvarez, el mismo Gregorio Santos, por ahí Nancy Obregón en su momento, que tuvieron prisiones preventivas largas, pero el fiscal no llegó a acusar y por exceso de carcelería las personas salen. ¿Qué está fallando ahí, doctor? Bueno, en este tema tampoco voy a poder pronunciarme porque algunos de los casos que usted ha mencionado aún estoy viendo todavía, ¿no? Pero digamos, ¿qué siente el juez cuando da un tema de prisión preventiva concediéndolo lo que pide el fiscal, pero obviamente suponemos que la prisión preventiva es una medida cautelar para llegar finalmente a la sentencia? ¿Usted siente que está demorando, que faltan recursos en la fiscalía para hacer con mayor premura toda la investigación y luego la acusación? Mire, yo no puedo calificar digamos, el trabajo que hace la Fiscalía porque en el día a día tengo que evaluar cada caso concreto. Pero por lo pronto lo único que puedo decir cuando un fiscal pide un determinado plazo es porque está manejando los tiempos procesales. Hace una proyección del tiempo que va a investigar y del tiempo que va a demorar el caso para llegar a una decisión definitiva. Bueno, el juez evalúa al final de cuentas si en un determinado caso concreto el plazo que pide es demasiado o es corto, ¿no? Para poder seguir ampliando. Eso va a depender en realidad. Correcto, porque usted después
porque es un poco injusto, doctor, conmigo, por más que usted está en el sistema de justicia, porque a otras entrevistas previas sí les brindó mayores libertades y parece que hoy día está un poco más recatado, pero bueno, va a tener que lidiar con eso. A usted en una entrevista que le hace IDL Radio dice que, claro, descartó la posibilidad de que el plazo de 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre estos 5 empresarios se pueda ampliar. No descartó usted la posibilidad de que se pueda ampliar. ¿Bajo qué premisas se pueden ampliar? No hablemos de este caso en particular, en general. El caso particular yo no voy a declarar, pero en principio, ¿cuáles son las normas del Código? La norma del Código sobre el tema de la prisión preventiva en casos de criminalidad organizada, ojo, acá hay que distinguir, digamos, varios tipos de casos. Tenemos los procesos comunes, los procesos complejos, y los procesos de criminalidad organizada. Y los plazos de cada uno de ellos tiene tiempos procesales distintos. Ok, pero en este caso particular por ejemplo, no se ha planteado crimen organizado. En general, por ejemplo, un caso simple, la prisión preventiva puede ser hasta 9 meses y se puede prolongar por 9 meses adicionales. Ok. En un proceso complejo, 18 meses y se puede prolongar por 18 meses adicionales. En un caso de criminalidad organizada, la prisión preventiva, el plazo inicial puede ser hasta 36 meses y solamente puede ser prolongado hasta por 12 meses adicionales. Esos son los tiempos de cada tipo de proceso. Ahora, en caso de criminalidad organizada se trabaja en función a 36 meses como plazo máximo inicial y como plazo máximo de la prolongación 12 meses adicionales. Ok, le puedo preguntar cosas, digamos, fácticas respecto de los procesos que está viendo, no ningún tema de opinión. Por ejemplo, es un caso complejo en el cual hemos hablado justamente el día domingo. Está definido como caso complejo. Voy a evitar pronunciarme sobre ese tema, pero lo único que le puedo decir sobre ese tema es que en la Sala Penal Nacional solamente vemos casos de criminalidad organizada. De crimen organizado, sí, ok. Entonces justamente estamos en el tema de los 36. Pudo haber pedido 36, la Fiscalía pidió solamente 18. Yo le quiero preguntar nuevamente en conceptos generales respecto de la colaboración eficaz. ¿Cuáles son los requisitos para que un juez determine que efectivamente le hago caso al pedido del fiscal y le doy el estatus de colaborador eficaz? Porque se confundió inicialmente, ¿verdad? Creían que solamente por una cuestión del fiscal podía darse la figura de colaboración eficaz a una persona. Esto lo plantea el fiscal, pero lo decide un juez. ¿Cuáles son las cosas a merituar para darle colaboración eficaz a alguien? Para empezar, cualquier imputado, como cualquier imputado puede acogerse a la colaboración eficaz. ¿Y ante quién se lo solicita? Ante el fiscal. Ok. El fiscal es la puerta de entrada en un proceso de colaboración eficaz. Ok. Hay que aclarar de que el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial que se tramita en cuerda separada, pero además tiene la característica de ser reservado. Un imputado que desea acogerse a la colaboración eficaz lo plantea directamente ¿ante quién? Ante el fiscal. Ok, ¿a qué se refiere con reservado, doctor? Que no tiene por qué saberlo, no tiene por qué, ni el juez, ni la opinión pública, ni otros investigados. Ninguna persona tiene por qué saberlo. Ok. Entonces, postula, como se dice, a un proceso de colaboración eficaz ante el fiscal. Normalmente en el momento de la postulación se da una carnecita, ¿no? Como para que sepan que tiene cosas. Obviamente, de acuerdo a lo que está diseñado, ¿qué cosa es lo que ocurre? Seguramente hay reuniones iniciales, preparatorias. Sí. ¿Entre quién? Entre el colaborador y su abogado, claro está, con el fiscal. Ok. Ahí se inicia. Sí. ¿Y eso qué va a generar? Declaraciones de parte de quién, del colaborador eficaz. Ok. Pero ahí no queda la cosa. No basta con que el colaborador brinde declaraciones o delate sobre el hecho criminal. Eso está en la figura cuando todavía es aspirante. Aspirante. Okay, Estamos hablando de un aspirante. Estamos hablando de un aspirante a colaboración eficaz. Luego de la delación que hace el colaborador eficaz, seguramente tiene que entregar elementos de convicción, pruebas, qué sé yo, sobre lo que está delatando. Sí. Pero a continuación, el fiscal, todavía estamos a nivel fiscal, porque se solicita desde el fiscal y el fiscal toma las declaraciones e inmediatamente inicia la fase de corroboración de esas declaraciones. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que el fiscal en ese proceso especial debe realizar todos los actos de corroboración de lo que ha declarado ese colaborador eficaz, mediante los actos de investigación. Los actos de investigación. Exactamente. Pregunta, doctor, antes de que continúe. ¿Es necesario que en esas declaraciones previas y la entrega de pruebas, documentos, para luego pasar a la corroboración,
que haya contado todo o puede haber contado una parte a cargo de que esa aspiración se convierta en realidad? Bueno, en principio el colaborador tiene que suministrar toda la información que tiene. Esa es la lógica del colaborador. Pero es que ahora estamos hablando en un caso particular, que no voy a decir cuál para no entrar en figura, Sí, respecto de que ahora una persona que sí le dan las condiciones de colaborador eficaz estaría dispuesto a contar todo. Cuando yo pregunto, ¿podría ser que no haya contado todo o es una condición sine qua non para ser colaborador eficaz haber ya contado todo? No voy a referirme a ningún caso particular. Pero si yo no me he referido a ningún caso particular, Yo tan doctor. solo, lo único que le puedo alcanzar es el tema de que toda declaración de un colaborador eficaz a continuación tiene que pasar por una etapa de corroboración, mediante actos de investigación. Imaginemos un caso hipotético. El colaborador quiere desarticular una organización criminal que ha sacado dinero y que se encuentra en otro país. Imaginemos en Malasia. Sí. Brinda la cuenta, brinda el beneficiario, brinda el banco, y a continuación, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Tiene que corroborar esa información. Sí. La información, ¿cómo la corrobora? Pidiendo la información correspondiente a ese banco de Malasia, seguramente, y pidiéndole la cuenta, el titular y todo lo demás, para corroborar si es cierto o no que se depositó esa cantidad de dinero, por ejemplo. Entonces, así, de esa manera que es que se debe iniciar. Correcto, no hay plazo, Claro, para corroborar. No hay tiempos. A veces el tema es simple, a Ok. veces el tema es complejo. O a veces finalmente no hay mucha carne y no pasa de un aspirante a colaborador. Exactamente. Luego que termina la fase de corroboración, obviamente el colaborador solicita cuando, digamos, postula a ser colaborador, lo hace con la finalidad de obtener un beneficio premial. Sí. Y por lo general le va a proponer seguramente al fiscal un beneficio. Los beneficios pueden ir desde una exención de pena Sí, hasta una disminución de pena. sí. ¿Cómo establecemos El grado de premio que se le de da? premio que se le da ¿Cómo? en función a la calidad de información que está brindando el colaborador? Definitivamente. Ok, pero mi pregunta es, en términos generales, ¿no anula que una persona que ha contado A, una vez que pasa a ser colaborador eficaz, nos pueda contar? Porque también el fiscal va a tener mayor información, porque por ahí, avanzado en su investigación, ya no solamente tiene un aspirante, sino tiene 3 o 4, empieza a cruzar información y le dice, oye, aspirante A, tú me has contado, pero no me has contado de lo otro que también sabes, así que me tendrás que ir dando más y más y más información. Y finalmente él tendrá que seguir aportando porque si no se podría caer el acuerdo de colaboración eficaz. Bueno, la realidad, lo que le estoy diciendo más o menos es el esquema básico de la colaboración, pero la realidad a veces te ofrece Un infinito de un abanico de posibilidades. de posibilidades que se pueden ir presentando. Obviamente no hay una receta, no hay una fórmula matemática para aplicar esto. A veces van por partes, qué sé yo, pero eso ya lo va a tener que ir midiendo y digamos, mensurando el fiscal. Luego, cuando termina la corroboración, seguramente fiscal y colaborador se van a tener que poner de acuerdo sobre el tipo de premio al cual están postulando. Imaginemos que se ponen de acuerdo por una exención de pena. Sí. O pueden ponerse de acuerdo por una disminución de pena. Sí. Con lo cual termina la colaboración. Si el fiscal está de acuerdo, ¿qué cosa hace a continuación? Va inmediatamente ante el juez y le pide que se apruebe su acuerdo de colaboración. Y el juez, en una audiencia reservada, convoca esa audiencia y escucha a las partes. Sobre todo al fiscal. El fiscal que presenta un acuerdo de colaboración eficaz. Si el juez verifica, tiene que verificar el caso, tiene que verificar la delación, la corroboración y también la proporcionalidad entre la información y el beneficio concedido. Qué bonito punto, porque aquí yo tengo un baile que sacar, porque yo una vez le pregunté, y aquí se va a ver un caso específico, yo le pregunté una vez al presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, si es que creía que, digamos, en aras de la justicia, el señor Jorge Barata podría salir libre de polvo y paja. Y él me dijo que eso no era, digamos, colaboración, sino que eso podría ser impunidad. Dejo ese caso particular de Jorge Barata y le hago ahora una pregunta general. El tema de la premiación, no que le ofrezcan al aspirante a colaborador eficaz, sino el premio que pida el colaborador eficaz, ¿no será también en base a la información que el abogado y el colaborador eficaz o aspirante sabe que el fiscal conoce? ¿A qué me refiero? Que si a uno ya lo están investigando y lo tienen un poquito apretado con información, obviamente la posibilidad de que esta persona pida el oro y el moro para acogerse a la colaboración eficaz
va a ser menor. ¿Es así? En términos generales, el juez en cada caso particular, frente a un acuerdo de colaboración eficaz, verifica todos estos datos. La delación, la corroboración y la proporcionalidad. Pero es que nuevamente aquí tengo que hablar de... Porque el tema con Barata ¿Por qué? es... ¿A qué voy? El juez al final decide. ¿En qué sentido? O aprueba la colaboración Sí. o la puede rechazar. ¿Y puede cambiar las condiciones de la colaboración? No la puede. O sea, en su totalidad, ¿sí o no? Simplemente o aprueba o la desaprueba. Pero también en el camino puede quedarse la colaboración. ¿En qué sentido? Caerse. ¿En qué sentido? Imaginemos que el fiscal le propone al fiscal un beneficio alto, por ejemplo, una exención. Sí. Y el fiscal considera de que no aplica una exención, sino aplicaría, por ejemplo, solamente una disminución de pena. No se pondrían de acuerdo. Pero es que la pregunta aquí en el caso particular es que el fiscal no tenía nada y Jorge Barata le tocó la puerta con una estrategia hecha, es decir, se adelantó a los hechos. Por eso yo no estoy poniendo, a ver, me salgo un poquito de la entrevista, yo no estoy poniendo en tela de juicio la necesidad de que Barata sea colaborador eficaz, pero planteemos pues la justa medida. No podemos hacer que se vuelva lo común que los colaboradores eficaces pidan el oro y el moro. Hay que conseguir la información, pero en base justamente a esa gradualidad que el Ministerio Público tiene que haber hecho su trabajo previo. Jorge, nuevamente, no puedo preguntar cosas específicas, pero el juez podría decir, oye, le estás dando mucho a esta persona, pero el juez le dirá, el fiscal le dirá, bueno, doctor, sí, pues, pero lo que pasa es que yo no tenía nada antes de tener a este colaborador eficaz. Sí, entiendo el sentido de la pregunta sobre un caso particular. No voy a contestar y me limito de contestar ese tema. Yo tan solo lo único que he puesto sobre la mesa es el esquema básico de colaboración. Por eso que los brasileros hablan, ¿no?, bastante de este término, sí, ¿no? Sí, falando sí. y probando. O sea, Claro. no solamente el colaborador tiene que hablar o tiene que delatar, sino que además hay que corroborar Claro, la tiene que información. crear las pruebas, la calidad de la información. Hace poco, por ejemplo, en la Sala Penal Nacional, el día de ayer, hemos tenido una sesión plenaria en el Hotel Los Delfines. Ok. Y hemos discutido dos temas para uniformizar criterios. Un tema que hemos discutido es el tema de la organización criminal. Para que, o sea, ¿en qué casos un grupo de personas puede estar adscrito dentro de una organización criminal? Correcto. Y el otro tema que hemos tratado... Porque aquí Duberly Rodríguez, tenemos que ser rigurosos en qué es una organización criminal, si no esto podrá ser aplicado para todos. De eso se trata, de, digamos, acercar, finalmente, aclarar bien cuándo es crimen organizado y cuándo no. Igualmente, eso por ejemplo es, por ahí he escuchado a un prestigioso jurista que ha dicho, pues, a cualquier cosa que se mueve no le van a poner la etiqueta de organización criminal, evidentemente. Ok. Entonces, lo que hemos hecho en este plenario, en esta sesión plenaria, que se han reunido todos los jueces en la Sala Penal Nacional, en el Hotel Los Delfines, y que ha contado con la presencia del doctor Duberly Rodríguez en el acto inaugural, y bajo la coordinación de la doctora Inés Villabonía, que es la coordinadora de la Sala Penal Nacional, y el doctor Octavio Saguanay, es que nos hemos reunido y hemos debatido esos temas. Correcto. El tema de la organización criminal y el tema justamente de las declaraciones del colaborador eficaz, sobre el tema de la corroboración. Y ahí hemos tenido aquí la participación, por ejemplo, de dos juristas connotados. Pero digamos, ¿en qué se ha basado eso? En definir qué es exactamente una declaración corroborada. Exactamente. Ok. Por ejemplo, cuando abordamos la temática de la declaración del colaborador eficaz en general, Sí. como un tema académico, Sí. La exposición estuvo a cargo del doctor César San Martín Castro, juez supremo, Sí, sí. y también connotado procesalista en nuestro medio, Sí. y también de Gonzalo de Río Labarte. Ok. Entonces, ellos han expuesto el tema. ¿Y cuál era la lógica de todo este tema? Se debe partir de la idea, en general, de que un colaborador no dice la verdad. O de que, mejor dicho, busca a toda costa un beneficio. Entonces, los controles que se tienen que ejercer sobre lo que declara tienen que ser rigurosos. más rigurosos. Más rigurosos. Por lo tanto, se mantiene la figura también que hay en Brasil. Colaborador eficaz que se le detecta mintiendo, pierde los beneficios que habría. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Doctor, déjeme hacer una breve pausa y vamos a regresar. Me está costando mucho la entrevista, pero a ver si le saco alguito más en 5 minutos más. Venimos. Bien, bueno, vamos terminando. El doctor Richard Concepción Carguancho nos ha acompañado. Yo quería hacer algunas preguntas respecto, digamos, de la labor de un juez en general.
he investigado algo, ¿no? Hay obviamente el juez supremo, el juez superior, jueces especializados, como es su caso, y finalmente un juez de paz letrado. Calculo que el tema pensionable son algo de 5.000 soles, 12.000 soles, finalmente lo que un juez como usted puede ganar. ¿Cómo? Yo le pregunto con sinceridad, ¿no? Vemos, por ejemplo, a 7, 8 abogados que estudiaron lo mismo que usted y que finalmente deben estar ganando en miles de dólares y qué sé yo. O sea, ¿qué hace que una persona con las capacidades que usted parece demostrar justamente en los análisis jurídicos, etcétera, podría estar en el sector privado? ¿Por qué ir a un poder judicial en el cual se paga en verdad una miseria, seamos honestos, frente a lo que gana un abogado que se dedica al sector privado? No estoy diciendo que todo lo que llega al sector privado está, pero ¿qué hace que una persona que puede ganar ojonal de plata termine finalmente en el poder judicial? Bueno, es vocación y porque seguramente está vinculada con el Poder Judicial. En mi caso, por ejemplo, yo recién entro de juez suplente al Poder Judicial por el año 2006. Fui invitado como juez suplente en la Corte Superior de Justicia de Junín. Fui invitado por el presidente ese entonces, me propusieron y ahí arranqué como juez. Yo no me imaginaba en realidad abrazar la carrera de juez. Correcto. Pero, doctor, eso suena muy bonito y romántico, pero finalmente se topa o se choca finalmente con una realidad, que es finalmente la debilidad de algunas personas o por ahí la necesidad de una persona por tener un dinero finalmente cuando no le alcanza. Mi tema es que nosotros de verdad, recién aquí la gente se sorprende, y qué sé yo, pero deberíamos haber invertido muchísimo más, invertir en el Ministerio Público, en la calidad humana y en el recurso humano tanto de los jueces como de los fiscales. Lo decía el señor Rodrigo Yanot, ¿no? Es procurador de la justicia brasilera, cuando hablaba de que lo que están viendo ahora con el caso Lavallato es producto de un cambio de hace mucho tiempo, cuando se invirtió en tecnología, se invirtió en el recurso humano. Eso tendría que cambiar. A usted finalmente nunca ha sido tentado, por ejemplo, no le estoy preguntando si alguna vez ha sido tentado, alguien lo llamó. Yo soy abogado, yo conozco finalmente cómo funciona el tema con los grandes estudios de abogados y cómo llegan las tentaciones a los jueces. ¿Nunca ha sido tentado? Mire, sobre ese tema creo yo que todo está en los principios y valores de cada persona. Creo la formación creo que es un dato clave. Sí, es correcto, yo coincido con usted, pero las tentaciones de verano, como dice la cancioncita, no pasa por pagarles mejor a los jueces para que esas tentaciones no sean tan... Tentaciones, presiones siempre va a haber todo el tiempo, pero creo que yo creo que el juez debería tener la suficiente personalidad para afrontar los casos como corresponde. Pero también debo decir algo más. Yo he sido juez suplente. En un principio entré por un tema de romanticismo a ser juez. El primer día que me lo propusieron, pues prácticamente fue para mí un reto muy grande irme de juez. La primera vez que se me propone fue ser juez en Tarma, luego en Oxapampa, correcto, en una provincia. Correcto. Y para mí fue todo un honor y todo un orgullo ser juez. Pero ¿sabe cuánto ganaba en ese tiempo un juez? ¿Cuánto? Un juez suplente prácticamente recibía un neto de 4.000 soles. 4.000 soles. Un juez suplente ganaba prácticamente la mitad o un poco más que menos que un juez titular. Correcto. Esa era la realidad. Bueno, vamos a ver si finalmente se cambian, porque lo que a mí me queda claro ahora con todo lo que sé es que sin un sistema de justicia la economía tampoco avanza, por más que algunos mercas quieran creer que sí. Richard Concepción Carguancho, la próxima vez que después de una audiencia no tan, digamos, polémica, vaya a medios, por favor, empiece por acá para poder sacarle toda la información. Gusto. Richard Concepción Carguancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria. Va a haber todavía muchos casos más. Justamente el siguiente es el embargo de la cuenta CTS de Barata, ¿no? Que ha pedido el fiscal que la archive. Vamos a estar atentos a ese tema. No sé si me permites un minuto, Cristian. Sí. Quería un poco, no es un anuncio publicitario ni nada por el estilo. Un cherry. Solamente que la Sala Penal Nacional está en esta semana de aniversario. Y viene el aniversario de la Sala Penal. 20 años cumple la Sala Penal Nacional. Una sala especializada. Correcto. Que ve casos emblemáticos y en donde prácticamente creo que debe haber un reconocimiento a toda la gente que trabaja. No solamente trabaja quien le habla, hay jueces de primera instancia y también superiores y también nuestra coordinadora y todo un equipo de trabajo que está detrás. ¿Susana Castañeda es la coordinadora? No, ese es el otro es la doctora Inés Correcto. Villa Bonilla, es nuestra coordinadora en la Sala Penal Nacional. Muchas gracias, doctor.